un orden, según el orden de Melquisedec, rey de justicia, sacerdote del Dios Altísimo. Y que nos lleve a lo que es ser llenos del Espíritu Santo y comenzar a hablar con denuedo. Y que aun cuando el enemigo no tiene ninguna potestad sobre la iglesia, porque ya fue vencido, para reconocer este atributo, porque si ustedes siguen leyendo también nos habla de otro discípulo o de otro líder. 14, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Ahí subrayelo, está pronunciado. Que podamos considerar las Escrituras, y lo vamos a hacer en el libro de los Hebreos, en la epístola a los Hebreos. Los Hebreos, mis hermanos, para que nosotros podamos centrar nuestra atención en algo que viene a ser muchas veces, mis hermanos, voy a usar esta palabra, viene a ser muy abstracto, como cuando entramos a una galería de un pintor y solamente vemos como que en ese momento le dio el Parkinson y empezó a aventar pintura para todos lados, pero es un arte. Y seguramente que el que le diseñó, mis hermanos, creo que está expresando algo, pero es abstracto. La palabra del Señor no es abstracta, es una palabra espiritual. Es una palabra que tiene que tener esa connotación, es espiritual. Y hay muchas maneras de predicar la palabra del Señor. La más común y la más popular es hablar acerca de todo lo que es lo natural, tomar este libro de una manera natural y aplicarlo de una manera natural. Algunos avanzan un poco más y toman las cosas espirituales para hablar y aplicarlas a lo natural. Ese es el caos. La palabra del Señor, aunque tiene parábolas y aunque tiene cosas muy naturales, siempre habla de lo espiritual. Y entonces, dicho propiamente por las Escrituras, la sabiduría de Dios, el misterio, no misterioso, sino la sabiduría de Dios, mis hermanos, en lo que es misterios, que hablamos lo revelado. Y para eso ya el sector se hace muy, pero muy reducido, porque la misma palabra nos dice, ¿verdad?, que ellos, mis hermanos, encontramos en las Escrituras que hablando del pueblo original, hablando de los originales, que es los fariseos y los escribas. Gracias, preciosa. Ya ven, es una bendición que estén los niños con nosotros, mis hermanos. Y entonces, hablando de la élite, por decirlo así, hablar acerca de esas tres regiones, Galileos, híjole, sería como el populacho, ¿verdad? Pero y luego se encontraba Samaria al centro, una parte geográfica. Galilea arriba y es, bueno, pues lo más bajo. Pero y luego los samaritanos. Y los samaritanos, pues hoy lo vamos a ver quizás, la mixtura, ¿verdad? Es una nación que no está muy compenetrada. Una raza no muy comprometida, sino ya hubo mestizaje, por decirlo así. Pero y luego encontramos ya en Judea, del otro lado del Jordán, y encontramos a los originales. ¿Y quiénes son? Los judíos. Los judíos que podían identificar su genealogía y podían decir: yo soy desde Saúl, por ejemplo, Pablo, Saulo de Tarso, de Benjamín, perdón. Y de ahí nosotros podemos ver que ahora, cuando el Señor les habla a los originales, ellos decían de esta manera: no entendemos lo que tú dices. Y el Señor diciendo: oye, ¿por qué no puedes entender mis palabras? ¿Por qué? Porque eran palabras espirituales. Y el tema de hoy tiene esa connotación, mis hermanos. Es una palabra que no creo que sea muy complicada, muy abstracta, pero sí es una palabra espiritual
que nos hace valorar lo que es la fe en el Señor, que nos hace valorar realmente el llamado al cristianismo, no como un ismo, sino como lo que es la fe en el Señor. Y también hay que decir que el cristianismo no fue un hombre adoptado, un hombre que nosotros pudimos decir, no lo impusieron los cristianos. Y entonces cuando hablamos acerca de lo que es la parte del cristianismo, nuestra fe en Cristo Jesús, somos cristianos. Pero cuando nosotros vamos sobre la parte esencial de lo que hoy, mis hermanos, reina, lo que son las formas, y cuando nosotros podemos ver que dar culto a lo que no es Dios, en ese momento estamos quitando nuestros ojos. Estamos quitando nuestros ojos de aquello que da vida. En otras palabras, nada puede reemplazar al Señor. Si ustedes pudieran quedarse con eso al inicio, nada puede reemplazar al Señor, nada. Y cuando nosotros tiramos a la parte más alta, por decirlo así, ni eso, ya ni siquiera estoy hablando de familia, yo no estoy hablando de iglesia, sino estoy hablando de poder elevar nuestros ojos y decir, pues ¿dónde hay que poner la mirada? ¿Y dónde hay que ponerla? En el Señor. Y cuando vemos Hebreos capítulo 13, versos 8, ha sido uno de los versos que lo podemos aprender de memoria de una manera muy sencilla, pero lo que implica realmente, y aquí podemos nosotros hacer una separación de lo que es realmente sustancia y de lo que es una forma. Y de aquí es donde nosotros ponemos nuestra fe en el Señor. Hebreos capítulo 13, verso 8. Jesucristo es el mismo. Ahí me detengo para que vea, Él no cambia. Una de las características que tiene nuestro Señor es que no cambia. No es como nosotros, que un día estamos contentos y un día muy enojados. O como alguien dijo, ¿verdad? Y desde entonces lo ha adoptado, ¿cómo amaneció? Bien y de buenas. Bien y de buenas. Y entonces dentro de lo que es Jesucristo es el mismo. ¿Y cuándo es el mismo? Ayer, hoy y por los siglos. Esto ha traído sobre mí un desafío para que nosotros podamos ver que Él es inmutable, Él no cambia, y que hablar acerca de poner nuestros ojos y nuestra fe en Cristo. Vea hasta dónde estamos llegando, a una parte muy esencial. ¿En quién confío? ¿En qué confío? Y cuando nosotros vemos que nada puede reemplazarlo, ahí es donde nosotros podemos ver cuando alguien quita la mirada de lo que es Cristo, entonces empieza enfriamiento. Y hay una encuesta, por lo menos hace tiempo, que hablaba acerca de que alguien que con autoridad espiritual se atrevió a hacer una medición de cómo era el fervor espiritual en la iglesia, y decía que el 50% de la iglesia tiene enfriamiento espiritual. Yo creo que esto se queda corto, enfriamiento espiritual. Y entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Entre muchas cosas, mis hermanos, como alguien también me desafió, fuera el 1%, yo ya estaría temblando. No el 50%, un 1%. ¿Y a qué se debe el enfriamiento? ¿Y a qué se debe la indiferencia, el estancamiento de la iglesia? ¿Y a qué se debe, mis hermanos, que hoy se ponga los ojos en algo que no es? Y es porque algo está siendo reemplazado. Se reemplaza. Y entonces ahora no ver al Señor. Ese es un problema fuerte que hay hoy en la iglesia del Señor. Y nos decimos cristianos y decimos amén y todo lo que hacemos culto, pero la verdad es que quitar la mirada del Señor de aquello que da vida es muy, pero muy desafiante en ese tiempo. Jesucristo es el mismo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ahora imagínense que nosotros pudiéramos poner un punto de partida en los evangelios, específicamente el Mateo capítulo 2 verso 1. El niño nació en el pesebre, el niño Jesús, y con ella todos los magos del oriente vienen a conocer, bien, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Si nosotros pudiéramos poner ahí un punto de partida y decir, aquí empieza Jesucristo, completamente desorientados. ¿Por qué?
porque Él no es hombre. Porque Él no es hombre. Dios es espíritu. Y entonces, imagínense la imagen de Cristo como hombre, barba, delgado, no sé. Pero con respeto lo digo, el Sagrado Corazón, con respeto lo digo, el crucifijo, todo eso con mucho respeto, porque primero yo, ¿verdad? Entonces espero que nadie sea muy ofendido en esa parte, porque no es un terreno difícil, mis hermanos, de entender. Es decir, no es algo que te pueda ofender si alguno pudiera todavía tener su fe en eso. ¿Por qué? Porque así comenzamos todos, poniendo la fe en algo con una forma. Y lo más popular dentro de lo que es el cristianismo es poner nuestros ojos en Cristo Jesús a la manera de un hombre. Jesús no es hombre. Por eso Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Hebreos lo dice de una manera muy puntual. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y vea de qué estamos hablando. No ser desviados de la fe. Poner nuestra confianza en el Señor. Y ahora, si usted va conmigo, el Evangelio de Juan. ¿Qué desafío presenta el Evangelio de Juan? Porque si me acompañan a Juan, en su capítulo número 8, ahora podemos ver la esencia, es poner nuestra mirada en Cristo. Y para eso tenemos que decir Jesucristo, mis hermanos. Jesucristo es Dios, Jesucristo es Espíritu. Y aquí vean cómo Juan les dice en el capítulo número 8, y dice el verso 21, otra vez les dijo Jesús, yo me voy. ¿A dónde te vas? Él se va, ¿a dónde? A su lugar de donde Él vino. Yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. Que no hay esperanza, porque ¿cómo es que has venido a salvar los pecados y ahora me dices que voy a morir? Bueno, en vuestro pecado moriréis, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Verso 23, y les dijo, vosotros sois de abajo. Yo lo tengo subrayado para que no se me olvide, porque hay una diferencia entre lo que es Dios y lo que es el hombre. Lo que es Dios y lo que soy yo. Él es Dios. Pero aquí vean, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. ¿Qué escuchamos hoy en la palabra profética? No te aferres a este mundo. Amén. Porque no somos de este mundo. Verso que sigue, verso clave, verso 24. Por eso os dije que moriréis en vuestros, ya no dijo en vuestro pecado, sino que ahora dice vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy. Aquí está la verdadera revelación de quién es Él. Yo soy. ¿Y cuál es la forma? No es yo me parezco o yo soy como, sino siempre se centra sobre la parte, si no llegamos a la parte del conocimiento del Señor en lo que es yo soy, entonces en vuestros pecados moriréis. Es una palabra que aterra, es una palabra que nos pone a ver el cristianismo en su estado actual y cómo la misericordia de Dios levante voces que nos dejen ver realmente a Cristo y que nos quiten las formas para que nosotros podamos realmente estar seguros de que de una salvación eterna. Entonces, escuchen una ilustración. Moisés, quiero que vayas con Faraón porque voy a sacar a mi pueblo de la esclavitud. Está bien, Señor, pero si me dicen, ¿quién me manda? ¿Qué les voy a decir? Tú les vas a decir que yo soy me manda. No yo hago, yo soy. ¿Y quién es? Yo soy el que soy. Y entonces, ¿qué es eso? Si no es conocer al Señor en su naturaleza, en algo que no cambia. Ahora, si alguien está aferrado al ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo como hombre y está aferrado a eso, entonces esa esencia ya cambió.
porque no está. Y no está muerto y no está en una tumba. Entonces, ¿dónde está? Él es espíritu. Y aquí es donde podemos centrarnos en la parte de quién es ahora. Interesante, Filipenses. Filipenses en su capítulo 2. Aquí es donde nosotros podemos ver el ministerio terrenal del Señor Jesús. Pero, mis hermanos, Él ha tomado forma. Amén. Pero no es una forma. Y entonces ahora podemos ver cuando nos aferramos a las formas y no a la sustancia. En este caso, ahora ustedes puedan ver lo que dice el verso 5 del capítulo 2. Capítulo 2 de Filipenses, verso 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, ¿qué? En Cristo Jesús. El cual siendo en forma de ¿qué? De Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Verso 7, verso clave. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma. Pero Él no es una forma. Él no es hombre. Tomó forma de hombre. Nació. Estuvo en un pesebre. Creció 33 años y medio. Fue crucificado y entonces la palabra dice que volvió a su estado original, la ascensión. Y con un principio, carne y sangre no heredan reino. Carne y sangre no pueden entrar en lo que es la esfera celestial. Pero Él tomó forma de siervo. Ahora imagínense agarrarnos a la forma y quitar la sustancia. Por eso el peligro en lo cual le podamos poner una forma a Dios. ¿Qué forma le podemos dar a Dios? La que Él tomó fue de hombre. Alabado sea el Señor. Él tomó forma de ¿qué? De hombre. Y entonces, ¿dónde lo encontramos? En los evangelios. Y de ahí Él se hizo hombre, pero Él no es hombre. Él es Dios. Yo soy el que soy. Conocerlo en su naturaleza, conocerlo en la parte original. Él es el Señor. Él es Dios. Ahora, ¿por qué? Vean la importancia de la predicación del apóstol Pablo hablando acerca de evangelismo. Y dice, primera a los Corintios capítulo 2, hablando un poquito en su contexto de lo que es Corinto. Pero estamos hablando de un área, estamos hablando de lo que es, mis hermanos, encontrar un ídolo era más común que encontrar un ser humano. Y dicho por el mismo apóstol Pablo, entre ustedes cuando él fue a Atenas, dice, es más fácil, en todo veo que son muy religiosos porque viendo los santuarios que ustedes tienen, y entonces vean una nación, una región completamente idólatra que tenía muchos dioses de formas diferentes. Ahora vean nuestro contexto de América o de Latinoamérica. ¿Y cuál es nuestro contexto? El dios luna, el dios fuego, el dios, todo lo que nosotros podemos ver de las culturas mayas, todo lo que podemos ver como ancestral de lo que es la parte de nuestra nación. Y todo es a través de una forma. ¿Cómo hacen un Dios? A través de una forma. El peligro del cristianismo es que tomamos al Señor como una forma y que nos podamos aferrar a esa forma, y en ese momento, mis hermanos, poniendo la fe en algo que no satisface, llamado cristianismo, reemplazando al Señor. ¿Por qué? Porque Dios, aunque ha tomado muchas formas, mis hermanos, Él es espíritu. Dios es espíritu. Por eso el reto a las naciones es: ¿qué imagen me vas a componer? ¿Qué imagen vas a tener de mí? Aquí vean lo que dice 1 Corintios capítulo 2 verso 1. En ese contexto de una nación idólatra que tenía dioses por todos lados, en formas diferentes. Ahora, ¿cuál era la predicación? Vean, capítulo 2 verso 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios. ¿Cuál es el testimonio de Dios? Cristo murió. Bueno, más adelante dice: no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo, y subrayen, y a este crucificado. ¿Por qué?
para que sepas que ese hombre, esa forma fue deshecha. Para que tú entiendas que la predicación del Evangelio es que te vengo a presentar el Evangelio, te vengo a mostrar al Señor, pero tienes que saber una cosa: ese hombre murió en una cruz del Calvario y resucitó, y ahora ¿dónde está? Entronizado, tomando su dignidad, tomando su forma. Él es Dios. Y entonces la predicación de Pablo era ¿cuál? Presentar a Cristo. ¿Y cómo lo presentaba? Crucificado. ¿Por qué crucificado? Para que no se aferraran a la forma de un hombre, para que ahora no pudiéramos llegar, ¿verdad? Que hay Cristos negros, Cristos blancos, Cristos rubios, Cristos por todos lados, y decir, pues ¿cuál de todos es? Ni uno de ellos. Cristo es Dios, Cristo es Espíritu, Dios es Espíritu, y tomó forma de siervo, amén, tomó forma de hombre, amén, pero Él es el yo soy. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre, si pudieran ponerlo así de esta manera: la eternidad pasada y luego el espacio de toda la creación que estamos ahora, del Génesis al Apocalipsis, por decirlo así, y en todo eso el hoy, y poder ver que esperamos la vida eterna, la eternidad futura. Entonces pudiéramos decir: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre, no ha cambiado. Jesucristo es el mismo. Él es Dios. Él es Dios. ¿Pudiera ser esto, mis hermanos, complicado? Quizás sí. ¿Y qué hacer? Revélate, Señor, a mi vida. Yo quiero conocerte. ¿Qué hacer cuando no cuadra? Cuando no lo tire. Simplemente es: Señor, yo quiero entender, yo quiero conocerte. Yo quiero conocerte en tu naturaleza. Quiero conocerte en tu forma original. Yo quiero conocerte. Alabado sea el Señor. Vean cuál fue el conflicto de estos, mis hermanos, en lo que tenía que ver el aspecto de la salvación. Vean, Juan capítulo 8, ahora presento cómo Él es todo. Primeramente la esencia, Él es el Señor. Gracias. Él es el Señor. Amén. Juan capítulo 4. Sin ir allá, les dije que ahorita vamos a ir a Juan capítulo 8, pero Juan capítulo 4 nos dice lo siguiente: Dios es espíritu. En esta ocasión vamos a ir a Juan capítulo 8. Vean 8, y dice aquí mismo, ahorita leímos ahí, verso 30. Voy a esperar que todos lo tengan. Juan 8:30. Escuchen, Él es antes de todo. ¿Y de qué estamos hablando? De poner la fe en Cristo. Somos cristianos y es nuestra fe en el Señor. Entonces, ¿en qué creemos? En Dios. Cristo es Dios, nos ha dado la salvación. Pero ahora en esta parte quiero que ustedes vean el peligro de reemplazar al Señor. Y ahora, ¿a qué vamos? No al palo y la piedra. Ahora nos vamos a referir a todo lo que nosotros estamos relacionados y que conocemos. Esto se me hace muy, pero muy interesante, a razón de que los que llevamos más de 20 años en el pueblo del Señor, en este caso yo llevo 20 años como ministro de la palabra, sirviendo al Señor, pero mi conversión más atrás. No sé cuántos años tenga usted, pero es nuestra fe en progreso, nuestra fe en aumento. ¿Y cómo es la fe? El conocimiento del Señor, la confianza en Él. Y dice aquí, vean por qué es importante conocer a Jesús en su origen. Capítulo 8, verso 30. Hablando Él estas cosas, ya leímos, ¿qué leímos? El 24, ¿sí? Oye, si tú no crees que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Esta es la verdadera revelación. Ya, sí, ¿verdad? Ya lo habíamos leído. Avanza el relato y dice el verso 30. Hablando Él estas cosas, muchos creyeron en Él. Amén. ¿Y cómo creyeron? Escucha esta palabra, conceptualmente. ¿Cómo creyeron? Esto es un peligro.
Porque estos creyeron, ¿y cómo creyeron? De una manera conceptual. Ah, sí es cierto. Ah, es cierto, aquí dice. Ah, es cierto que eso no es Dios, porque esto dice. Cuidado. Verso 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad. Sí, la verdad no es conceptual, la verdad es una persona. Y conoceréis la verdad, porque ¿qué habían conocido ellos? A Cristo, pero de una manera conceptual. Pero ahora les dice, ustedes todavía no conocen algo, la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Verso 33. Le respondieron, escuchen, el punto de partida que pusieron ellos para hablar acerca de su fe. Aquí es donde es para temblar. ¿Por qué? Porque estamos hablando, otra vez la explicación, no de los galileos, no de los samaritanos, estamos hablando de los judíos, la crema innata. Estamos hablando de lo más original, lo más elevado en conocimiento, en riqueza. Estamos hablando de lo más alto, si pudiéramos hablar culturalmente, su lenguaje, su conocimiento, su manera de vivir, ricos completamente los fariseos, mis hermanos, en todo ello. Y ahora, por eso, ¿cómo mezclarnos con los samaritanos? Le damos vueltas y queremos ir a Galilea. Mejor la plebe que estos contaminados. Escuche, estoy diciendo cosas correctas. Entonces ahora los judíos tienen orgullo, porque ahora centran su fe. ¿En dónde? En el punto de partida. ¿Quién es? Abraham. Y vean lo que dice el verso 33. Le respondieron, linaje. ¿Qué es linaje? Yo vengo de... No, si tú supieras quiénes son mis padres. Eso es lo que está diciendo. No, yo vengo, mira, mis padres, y ya tracé mi genealogía, vengo desde Abraham. Híjole. Estamos hablando de aquel que conoció a Dios. Estamos hablando del Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Me gustaría darle un detalle. Si pone ahí un separador y nomás un pequeño detalle. Vaya al Génesis. Génesis. ¿Por qué es importante hablar de Abraham como un punto de partida? Porque si ustedes van a Génesis capítulo 2, perdón, en capítulo 1, vean hasta dónde estamos llegando. Génesis 1. Génesis 1. Y dice aquí, mis hermanos, verso 6. Pareciera ser que no va a tener sentido, pero aguante. Y vea lo que dice el 1:6. Dice, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Imagínense un caos, todo revuelto, todo lleno de agua. Eso es. Verso 7, e hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y a la tierra. Y fue la tarde y la mañana, ¿qué? Verso 9. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. En otras palabras, separó las aguas que están en la expansión y las aguas que están abajo. Porque estaba todo, pero caos. Amén. Caos. Si ustedes van ahora aquí en el capítulo número 7, el diluvio. El diluvio. Los juicios del Señor para la humanidad pecadora. Y ahora noten aquí, capítulo 7, y dice el verso 11, para ir al punto. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. En otras palabras, el juicio trae sus consecuencias, porque ahora el juicio a una humanidad caída que no se levantó, mis hermanos, trae un caos general que lleva al mismo estado de la creación cuando está en desorden. Imagínense el diluvio, pero el diluvio es de esa separación y de ese orden. Ahora, por el juicio del Señor, pone a la tierra en un mismo caos.
Se rompen las cataratas y cae el agua, pero y luego de los abismos, ¡pum!, hasta que todo fue destruido, toda carne, a menos de aquellos que estaban en el arca, Noé y sus hijos y sus nueras. En otras palabras, esta palabra va a ser, quizás no me confunda, pero es un nuevo orden mundial. Bueno, vamos a ponerlo de otra manera, un nuevo comienzo. Pero lleva al mismo estado el diluvio, mis hermanos, al Génesis capítulo 1, el mismo. ¿Por qué? Porque la tierra está maldecida, porque los hombres se contaminaron, dicho sea de paso. ¿Por qué? Porque ahora solamente aparecen por lo menos 4 vidas en un periodo de 2000 años, 4 vidas en un periodo de 2000 años, desde la creación, mis hermanos, hasta Abraham, que nos deja ver algo muy interesante. ¿Y quién aparece? Noé trae la simiente, Adán trae la simiente, luego está Abel, Caín mata a Abel, Dios levanta ¿a quién? A Set, luego de Set se levanta un Enós, y de Enós viene Noé con sus 3 hijos, ahí viene la descendencia. Lo que más me impactó en esto, ¿sabe cuánta hay diferencia? ¿Cuánto es de diferencia de lo que es la muerte de Sem, la muerte de Sem al nacimiento de Abraham? ¿Cuántos años creen que haya de diferencia en lo que se muere Sem y nace Abraham? 25 años. En otras palabras, estos hombres vivían 800, 900 años, y la edad promedio a partir de los patriarcas es de menos de 200 años. En otras palabras, está relativamente estrecha las generaciones. ¿Pero por qué todo esto? Es porque el hombre se contaminó, es porque el hombre prevaricó, es porque el hombre, mis hermanos, en ese momento no entendió que el Dios Espíritu se quería mover entre el medio de ellos, entre los árboles del huerto. No entendieron que el propósito del Señor era habitar en medio de las naciones, por decirlo así. Y entonces ahora viene el diluvio, viene el mismo estado que encontramos en Génesis capítulo 1, un caos, se rompen las cataratas, mis hermanos, y los abismos también. En otras palabras, se destruye todo lo que es un ser viviente, y solamente queda el arca levantada. Aleluya. Porque Él es exaltado, Él es el arca. Cristo es el arca, no la iglesia. Cristo es el arca, y Él está por encima de todo monte, por encima de todas las aguas Él está. Gloria a Dios. Revelación. Pero luego nosotros encontramos, si es la maldad del hombre iba en aumento, y Dios se arrepiente de haber creado al hombre. Por eso vemos este juicio del Señor, y entonces las fuentes del abismo arriba y las cataratas de los cielos, y ahí es donde nosotros podemos ver caos. ¿Por qué? Porque ahora el Señor va a hacer un nuevo pacto, y entonces cuando estos bajan del arca, hablando acerca de un año y medio, más de un año, no un año y medio, un año, un mes estando en el arca, viviendo en el arca con animales. Me imagino cómo estos salieron, ¿verdad? Pero bueno, se bajan todas las aguas, el diluvio, y entonces el Señor ahora va a hacer un nuevo comienzo. ¿Y quién es el personaje? Abraham. Porque cuando nosotros vemos los descendientes de Noé en el capítulo 10, interesantemente son 70 naciones. Canaán, las naciones maldecidas. Luego nosotros encontramos la parte de ¿quién? De lo que es Jafet. Ahí también nosotros podemos apuntar hacia dónde va esas naciones. Y cuando encontramos a las naciones de Sem, ahí viene lo que es el nacimiento de ¿quién? De Abraham. Y ahora ya no voy a tratar con todas las naciones, es a través de un pueblo muy singular. Es a través, ya no voy a tratar mi propósito en el cual convivir con el hombre. Ese fue el propósito original, pero ahora en el plan perfecto de Dios voy a bendecir a todas las naciones, pero a través de un pueblo, el pueblo de Israel. Y voy a levantar a ¿quién? Al padre de la fe. ¿Quién es? Abraham. A partir de Abraham empieza el linaje santo, el linaje del pueblo del Señor. ¿Me están siguiendo? A partir de Abraham, entonces la figura de Abraham es importante.
¿Y eso qué tiene que ver con el Dios invisible, con el Dios espíritu, y que tiene que ver con la salvación del hombre? Ahora sí, después de elaborar todo eso, vean la importancia de Abraham. A partir de Abraham, ahora en ti serán benditas todas las naciones. Solamente a través en ti, en tu simiente, Abraham. Y de ti voy a hacer una nación, de ti te voy a dar toda este territorio, y de ti me saldrán un rey que va a gobernar todas las naciones. Nuestro padre Abraham, gloria a Dios. Pero ahora no en todas las naciones, sino a través de un patriarca, a través de una nación, el pueblo judío. Que esa vasija se echó a perder y Dios levanta ahora la iglesia, pero ese es otro tema. Pero siguiendo, ¿hasta dónde impacta la vida de Abraham? Bueno, vean, ahora sí, capítulo 8, ¿dónde estamos? Capítulo 8. Pues ¿por qué tanto elaborar, pastor? Porque solamente se trata de una cosa: la salvación de tu alma. Y que si tú eres desviado en poner la fe en algo, en formas, vas a morir eternamente. Escucha, pues ¿por qué tanto todo esto? Es porque si tú no pones la fe en el Dios que es en Jesucristo, es el mismo ayer y por siempre, seguramente, mis hermanos, un lugar de tormento, día y noche, una muerte eterna. Capítulo 8, verso 33. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Como que estos tenían amnesia, porque ¿y luego quién te esclavizó 400 años en Egipto? Oye, y ahorita no estás viendo que la bota de Roma está sobre ti. Pero bueno, dice: y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Linaje de Abraham, un renombre. Hermanos, se puede creer, pero no se puede vivir conforme al Señor. Verso 37. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Verso 38. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro padre. ¿Quién? Mucha atención. Aquí hace una separación. Yo he visto a mi padre, pero ahora ustedes dicen que tienen padre y que son linaje ¿de quién? De Abraham. Mis hermanos, ¿de qué se trata todo esto? ¿Me quieres matar? No creo que ese sea Dios. Verso 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre Abraham. No. Todo lo que no ponga su fe en Cristo, pueda ser un Abraham, pueda ser un Moisés, pueda ser un David, pueda ser lo que sea, si no vamos al origen, en tus pecados vas a morir. No sé si usted pueda ver el impacto de esta palabra. No sé si puedan ver, pero no, nosotros somos de la iglesia tal más cual. No, es que yo tengo mi certificado de membresía de bautismo. No, es que yo me reúno en nada. No, es que a mí me evangelizó el reformador nada. Mis hermanos, estos fueron al original, pero ese original no era, aun cuando es el padre de la fe. ¿Quién es tu padre? Tu padre no es Abraham. Y ya sé por qué me quieres matar, porque eres homicida y mentiroso. Ese es tu padre. Por eso ustedes no son hijos de mi padre. Hermanos, tenían la fe en Abraham. Hermanos, leían la Biblia. Iglesia amada, conocían de tapa a tapa la vida de Abraham, los encuentros que tuvo con Dios. Pero él no es que nosotros tenemos la doctrina correcta. Él es antes. Él es superior. Verso 56. Preexistencia de Cristo. Verso 53. 52. Mire, ya me regresé muchos. 52. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Si lo querían matar o lo tratan de endemoniado a mi Señor.
¿Por qué? Porque ellos veían la forma, pero no veían al Señor. Ellos veían al hijo del carpintero, pero no veían a Cristo. Ellos veían la forma y la despreciaron. Pero vean lo que dice. Dice, Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Qué te haces a ti mismo? Verso 58. Jesús dijo, de cierto os digo, antes, aleluya, conociendo a Cristo en su originalidad, conociendo a Cristo en su originalidad, antes de Abraham, antes que Abraham fuese, yo soy. No yo hago, no yo me parezco, yo soy. Poner nuestra mirada en Cristo, mis hermanos. Poner nuestra mirada en el Señor. Y entonces, ¿de qué se trata? Es que si tú pones tu fe en algo que no es, seguramente vas a morir en tus pecados y seguramente no tienes vida eterna. Imagínense. No es que mi padre espiritual es, no es que mi madre espiritual es una de las señales de una ceguera en los cristianos. Él es mi padre, Él me alcanzó. Gracias a Dios por sus siervos, gracias a Dios por su iglesia, pero ni Abraham le lleva, mis hermanos. Es el Señor. Poner nuestra esperanza en Cristo, poner nuestra mirada en Cristo, poner nuestra mirada en Él. Otro evento más. Mis hermanos, si ustedes van conmigo al segundo libro de Reyes, en su capítulo 17. Capítulo 17, verso 6. Vamos a echarle ahora un vistazo a los samaritanos. Y dice aquí, capítulo 17, verso 6. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y los llevó a Israel, y llevó a Israel cautivo a Siria, y todo lo que sigue ahí diciendo. ¿Sí? ¿Por qué lo hizo? Verso 7, porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto bajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. ¿Cuál es el pecado definido? La idolatría. Poner su confianza en algo que no es Dios. Poner su confianza o temer a algo que no es Dios. Ese es el pecado definido. Bueno, ahora verso 24. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Ava, de Amat y de Sepharvaim, y la puso en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. ¿Qué estoy diciendo, mis hermanos? Sacan a los samaritanos, los asirios vienen y habitan babilonios, el rey de Asiria, gente de Babilonia. Ahí ustedes van a vivir. Mis hermanos, a lo mejor una cantidad de 27,000 sustituyeron de Babilonia. Y entonces, verso 25, verso 25, y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar ahí, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Vean la escena, hijitos. Verso 26. Dijeron pues al rey de Asiria: las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen las leyes de Dios de aquella tierra, y él ha echado leones en medio de ellos, y he aquí que los leones los matan porque no conocen la ley de Dios de la tierra. ¿Qué hacer? Hay que enseñarles la forma. Verso 27. Y el rey de Asiria mandó diciendo: llevad allí a algunos de los sacerdotes que trajisteis de allá, y vaya y habite allí, y les enseñe la ley del Dios del país.
Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo a Samaria y habitó en Betel y les enseñó cómo. Mira, tú vas a tocar la guitarra y vas a decir aleluya. Mira, tú vas a hacer el sacrificio de esta manera y vas a hacer esto. Mira, tú te vas a levantar formas. Y para que estos pudieran librarse ¿de qué? De los leones. ¿Sabe cuál era el resultado de todo esto? Verso 33. ¿Qué pasó? Temían a Jehová y honraban a sus dioses. Eso es mezcla. Según las costumbres de las naciones, de donde habían sido trasladados hasta hoy. Ese hasta hoy es que te dé miedo, es que te dé escalofrío. ¿Cómo? ¿Se pueden aprender formas? Claro que sí. Mira, si tú dices esto y la fórmula de la liberación, el manual de liberación, formas. No hay tiempo, mis hermanos, más preciso como es este tiempo para que alguien pueda hacer una iglesia. ¿Qué está diciendo? Es que hacer una iglesia en este tiempo es fácil a través de formas. No es el pueblo del Señor. ¿Qué pasó con ellos, mis hermanos? Cohabitaron, no voy a leer todo, pero si usted ve al final, verso 41, así temieron a Jehová aquellas gentes, esa es una expresión despectiva, no el pueblo de Dios. Así temieron a Jehová aquellas gentes y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos y también sus hijos, sus nietos, según como hicieron sus padres. Así hacen hasta... Cuando usted ve hasta hoy es actualizar. Es como la computadora cuando le da refresh, cuando es actualizar a hoy, así, está vigente. Mis hermanos, ¿y qué de la fe en el Señor? ¿Y qué temer a Dios y tener dioses ajenos? Cuidado con la idolatría. Cuidado con la idolatría en todas sus formas, en una estampa, en todo, en un concepto. Cuidado. ¿Qué pasó? Los samaritanos se mezclaron, ahora son los perros. ¿Por qué los perros? Porque ¿cómo fue que el pueblo de Dios se mezcló con los babilonios? Por eso los judíos y los samaritanos no se pueden ver. Otra vez, geografía. En el norte está Samaria, Galilea, en el centro están los samaritanos y abajo está ¿quién? Judea. Todo eso, mis hermanos, para llevarlos a Cristo. Juan capítulo 4 ahora. El reino se dividió, de ahí salió ahora los samaritanos, que estos sabían sus orígenes, pero ahora vea Juan capítulo 4. Cristo es mayor. Cristo es Dios. Nuestra fe está en Cristo Jesús, no en las formas, no en un nombre, no en un hombre, no en un rótulo. No, mis hermanos, es en Cristo. Juan, yo no sé si tú lo conoces a él. Yo no sé si tú lo conoces. Yo siempre les digo, si tú cierras tus ojos y vamos a adorar a Dios y ves una imagen, un hombre con barba, con lienzo, seguramente el Señor esté hablando en nuestras vidas. Dios es espíritu. ¿Qué imagen le vas a hacer? Juan capítulo 4 y dice el verso 9, mis hermanos. ¿Qué encontramos? El encuentro de un samaritano o de una samaritana. Verso 7, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Ya les conté, ya vimos toda la historia. Ahora, el Señor no desprecia a nadie, el Señor no hace acepción de personas y el Señor vino a salvar a todo ser humano. Alabado sea el Señor. Verso 10. Respondiendo Jesús le dijo, si conocieres el don de Dios, si conocieres el regalo de Dios, y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua, pero no agua de esta, agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes el agua viva? Verso 12.
¿acaso eres tú mayor que quién? Que nuestro padre Jacob. Otra vez, poniendo la fe en quién? En hombres. De Dios, amén. Poniendo la fe en qué? En Abraham, ahora en este caso en Jacob. ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob? Y entonces vean, ¿cuál es el peligro? Esta mujer no tenía la salvación eterna. Si nosotros pudiéramos ver todo lo que es el relato de Juan capítulo 4, ¿y qué es? He encontrado al Señor, soy salvo. ¿Por qué? Porque no tenían la salvación eterna. ¿Qué de los fariseos? ¿Eres tú acaso mayor que quién? Que Abraham. Vas a morir en tus pecados. Seguramente tú eres de tu padre, eres hijo del diablo. La importancia de la salvación. No sé si tú conozcas del Señor. Que pudiera ser un tema profundo, pero al mismo tiempo es un tema muy elemental en lo que es la fe. ¿En qué ponemos nuestra confianza? ¿En qué estamos confiando? Y entonces vean todas las ceremonias que hay. ¿Y por qué el infierno? ¿Y por qué, mis hermanos, lo que tiene que ver? Porque yo digo, si no conocemos al Señor, hermanos, al infierno. ¿Por qué? Porque en el infierno nosotros encontramos a uno que no tenía nombre, pero era rico. ¿Y qué encontramos? Que estando en tormentos le sale la evangelización. Que estando en tormentos le sale la gratitud y la misericordia y el clamor a Dios, la oración. Fuera de tiempo. La parábola de quién? Del rico y Lázaro. Pero fuera de tiempo, ya estando en tormentos, ten misericordia de mí. Pero mira, manda a Lázaro que vaya y evangelice a mis hermanos. Le salió lo misionero, fuera de tiempo. Fuera de tiempo. ¿Y dónde estaba? Pero como él decía, Padre Abraham. Padre Abraham, dile a Lázaro que moje por lo menos su dedo y me refresque porque estoy atormentado en medio de esta llama. Y creí en Abraham, pero estaba en el infierno. Mis hermanos, se trata de la salvación eterna. Se trata de poner nuestra confianza en Jesucristo. Es el mismo ayer, hoy, por siempre. Yo no sé si tú lo conoces de esta manera. Yo no sé si tú conoces al Señor así. Él es Dios en su esencia. Por eso, qué tan fácil es poner nuestra confianza en algo. Qué tan fácil es desviarnos. Qué tan fácil, mis hermanos, es reemplazar al Señor, aún por los mismos siervos del Señor. Todos los que tenemos historias de traición, todos los que tenemos historias de descalificación, cuando nosotros vemos esas historias y nos vamos a ese tiempo, el error no fue de ellos. La maldad no fue de ellos, la maldad fue de este corazón que puso su confianza en algo que no era el Señor. Como para dejarnos de críticas, como para dejarnos de señalar y de ser sarcásticos, sino es yo, Señor, yo puse mi confianza en algo que no era Dios. Pero si puse mi confianza en algo que no era el Señor, mis hermanos, corramos a Cristo. Corramos a Él. En Él hay salvación. Y vea cómo estos tenían, pero vea todo lo que hacían ellos. Avanzo. Porque vean, avanzo hasta que podamos llegar hasta el verso 19. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís: en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Verso, ella tiene un lenguaje espiritual o religioso. No, yo sé cantar, yo sé adorar, yo estaba en el ministerio, bla, bla, bla. Ella dice lo mismo, nuestros padres, todo eso, pero todavía no conocían al incomparable. Todavía no conocían a Jesús en su naturaleza. Todavía el Señor no se revelaba a sus vidas. No vaya a ser así con nosotros. Que el Señor se revele a nuestras vidas. ¿Por qué? Entonces vean el verso 20. Nuestros padres adoraron en este monte. Estaban en el ministerio de cualquiera que sea de adoración, pero no tenían salvación eterna. ¿Por qué? Y vosotros decís que en Jerusalén, cuando él dice nuestros padres adoraron, quiere decir que ella estaba en eso. Vean, verso 21, Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis.
Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran no es en imágenes, no es en formas. Los que le adoran debe ser en espíritu y en verdad. Es necesario que le adoren. Mis hermanos, se le olvidó el cántaro a la mujer, se le olvidó la sed. Verso 28, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: mi sed está saciada, no tengo necesidad de esa agua. Dejó el cántaro. ¿Por qué? Porque ella había sido suplida su sed de Dios. Le habían dado el agua viva, tuvo la salvación eterna. El Señor nos ampare. Creemos en Cristo. Mis hermanos, Cristo es Dios. Quiero terminar invitándoles a poner nuestra confianza en el Señor. Solamente en Él. Poner nuestra confianza en el Señor. Y de ahí es donde nosotros podemos, mis hermanos, poder ver la obra de Cristo en nuestras vidas y poder considerar y decir: Señor, aquí está mi vida, yo te la entrego. Yo delante de ti entrego todo lo que es tuyo, te pertenece, mi vida es tuya. Señor, aquí está mi vida. Vamos a ir, mis hermanos, para de esta manera ir terminando. Y me gustaría que ustedes pudieran ir conmigo a la epístola a los Efesios. A los Efesios. Perdónenme, es Colosenses. Es Colosenses. La fe es en el Señor. Amén. Nuestra fe es en Él. Y el resultado de esta palabra, mis hermanos, puede traer sobre nosotros aplicaciones, que es ahí donde quiero que usted podamos y yo terminar. Valorizar. La palabra del Señor dice: tus dichos he guardado en mi corazón. No dice en mi mente, dice en mi corazón. Y entonces considere la diferencia entre lo que es guardar esta palabra, que tiene que ser ¿en dónde? En el corazón. Colosenses en su capítulo 1 y dice el verso 15 allí. Vean, dice de esta manera: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Quién es Él? Es la imagen del Dios invisible. Tomó forma de hombre, pero ahora muéstranos al Padre y nos basta. Tanto tiempo que estoy con ustedes y dicen: muéstranos al Padre. Y aquí, verso 16: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes. Él tiene preexistencia. Conociéndolo de su origen, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y cuando nosotros vemos, Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Lo que está diciendo, mis hermanos, es que Él es la sustancia. Antes de todo es Él. Y en Él, cuando nosotros le pedimos al Señor: revélate a nuestra vida, cuando nosotros anhelamos la unción del Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo, cuando estamos bajo una búsqueda de lo que es el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo, el Señor nos va a mostrar a Cristo. ¿Cómo? En su naturaleza. Él es Dios y Él es antes de todas las cosas. Me gustaría terminar en una aplicación muy elemental.
Y una aplicación. ¿Y qué con todo esto? La pregunta es, ¿y dónde vive? La pregunta, ok, si Dios no es tangible, si Dios no es una imagen, si Dios es espíritu, ¿en dónde es que Él vive? Efesios capítulo 2, verso 19. Todos aquellos que le hemos recibido, entonces ahora podemos nosotros considerar, mis hermanos, nuestras vidas. Y otra vez las formas, un templo. Oh, aquí es la casa de Dios. Amén, este lugar es consagrado al Señor. No vamos a hacer un baile aquí. No vamos a poner músicas del mundo aquí. No, líbrenos el Señor. Es un lugar que es reservado al Señor, pero no deja de ser paredes. No deja de ser algo natural. Esta es la casa de Dios, amén. Pero aquí vive Dios, está entre nosotros, amén. Pero nunca olvidar, mis hermanos, que es, bueno, y si Dios es espíritu, ¿dónde vive? Efesios, en su capítulo 2, mis hermanos, verso 19. Vean, la implicación de la iglesia del Señor ante el conocimiento de Dios. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Somos hermanos. Escúchame, somos hermanos. Nadie es más, nadie es menos. Nadie tiene más, nadie tiene menos. Somos hermanos, somos la familia del Señor. Una familia se cuida, se ama, se conoce, se soporta con paciencia. Somos la familia de Dios y no somos los únicos. El Señor tiene una familia en esta ciudad y en esta nación y en todas las naciones. Amén. Verso 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Es decir, que los apóstoles y los profetas, ellos tenían un fundamento, Cristo. Otra vez podemos ser desviados si nosotros decimos, no, apóstoles y profetas. No, ellos tenían un fundamento. Dice, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio va bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Verso 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios. ¿En dónde? Aquí vive el Dios Espíritu. Aquí es la casa de Dios. Somos el edificio de Dios, somos la casa de Dios. Las paredes no, el edificio no, la iglesia del Señor. Y saben una cosa, aquí es donde habita Cristo, somos de Él. Nuestra fe está puesta en Él, nuestra fe está puesta en Cristo. Y entonces Él vive dentro de nosotros. El Dios Espíritu, si lo hemos recibido, si alguien le ha dicho, Señor, ven, entonces ¿dónde habita? Aquí habita. ¿Qué tengo que ver? Nada tengo que ver. Hay una generación que no es como la de Tomás. Si no veo, no creo. Y el Señor profetizó. Viene una generación, bienaventurado Tomás, bienaventurados los que no vieron ni creyeron. Porque Dios no es tangible y Dios no tiene forma. Se hace forma, se tomó muchas formas, pero Él es espíritu. Y entonces ahora Él vive en nosotros. Él vive en cada uno de nosotros. ¿Qué es la iglesia si no es Cristo mismo? ¿Qué es la iglesia? Cristo mismo. Cristo en nosotros, la esperanza de vida. Cristo en nosotros como para poder mordernos. No, ahí está Cristo. Aquí está el Señor. Y entonces somos la iglesia del Señor. ¿Y qué es la iglesia del Señor? Una definición bien práctica y con eso termino. Aquí mismo, dele vuelta a la hoja. ¿Qué es la iglesia? Verso 22 del capítulo 1. Esta es la definición de iglesia. No, eclesia en el griego y que, amén. Pero deje eso a un lado. Vamos a un terreno más conocido, la Biblia. No aprenda griego, no, lea la Biblia. Y entonces aquí es, no aprende hebreo, no, lea la Biblia. Pero ahora, vea lo que dice aquí. ¿Por qué? Efesios capítulo 1, verso 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Y qué es la iglesia? Verso 23. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Qué es la iglesia? Es Cristo.
es Cristo. Él habita en medio de nosotros. Y entonces adorar al Señor. Entonces Él vive en cada uno de nosotros. Yo no sé si tú lo conoces. Yo no sé si el Señor se ha mostrado a tu vida, pero seguramente tenemos diferentes grados de entendimiento. Pero una de las cosas que me ha impactado del Señor es de que podemos unos estar en ese umbral y las aguas nos están llevando los tobillos, luego las rodillas, luego los lomos y luego hay que nadar, profundidad. Yo sé que estamos en esos niveles, pero estamos encaminados a Él. Interesantemente, la tierra que tú vas a conquistar, hay fuentes. Deuteronomio estaba diciendo, hay niveles de profundidad, y este es uno de los que centra nuestra fe en el Señor completamente. Este misterio revelado, mis hermanos, es algo que pone sobre nosotros nuestra confianza plenamente en el Señor, y es nada ni nadie nos puede, mis hermanos, quitar nuestra mirada de Él. Es Él y nada más. Es Él y nada más. Es Él y nada más. ¿Qué iglesia podemos presentar como modelo? No hay una sola. ¿Qué ministerio podemos presentar como modelo? Ni uno solo. Esto no le gusta al hombre. Pero cuando alguien pone la gloria en Cristo, entonces se trata de Él. Él es el Señor. Oremos. Padre, gracias porque te has mostrado nuestras vidas y gracias porque tú eres el Señor. Gracias por esta oportunidad que nos da, Señor, de orar y de, Señor, pedirte que te sigas mostrando nuestras vidas. Gracias por la vida de Abraham, de Jacob. Gracias por los patriarcas. Gracias por los profetas. Gracias por los reyes. Gracias por los apóstoles. Pero, Señor, nadie es como tú. Tú eres incomparable. Señor, gracias por mostrarte a nuestra vida desde el origen. Gracias porque tú eres el mismo y no cambias. Señor, y ahora que nuestros nombres, Señor, estén escritos en el libro de la vida. Y que ninguno de nosotros sea desviado de la fe, Señor, que es en Cristo Jesús. Que podamos conocerte, revélate a nuestras vidas, Señor. Esa es nuestra oración. Te quiero rogar, Señor, que hoy traigas sobre nosotros la convicción de la salvación eterna. Y que a la manera, Señor, como tu palabra ha sido expuesta, podamos decir, ven, Señor, habita en mí. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.